Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Hoy es domingo 26 de noviembre de 2017, 9:30 de la noche aproximadamente. Acabamos de terminar ciertas acciones, tareas que han tenido que ver con la farsa electoral, el gran fraude electoral que la tiranía de Raúl Castro ha efectuado por todo el país para elegir entre comillas, a los delegados de circunscripción, a los delegados que formarán parte de las asambleas municipales del Poder Popular. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este proceso que llaman electoral en Cuba, esta farsa electoral. Uno es que vivimos en una nación de partido único, en una nación donde el Estado totalitario, a través de su policía política y de sus demás cuerpos represivos, pasando por la Policía Nacional o PNR, Policía Nacional Revolucionaria, las Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior, los mismos militares de la FARC que los utilizan vestidos de civil y hasta de uniforme si lo creen necesario para reprimir, acosar, molestar a ciudadanos indefensos, ciudadanos pacíficos. Está en la llamada Brigada de Respuesta Rápida. Son, un sinnúmero de grupos, organizaciones que tienen como misión reprimir a toda aquella persona que decide dejar de ser una oveja dócil, una oveja sumisa y comienza a reclamar sus derechos, comienza a exigir que se le respete como persona humana. En la Unión Patriótica de Cuba siempre hemos dicho que esto es una gran farsa, sostenemos que es una gran farsa y sobran los motivos para demostrar que esto es una gran farsa. Pero hace apenas unos meses decidimos participar de la campaña que busca que se realice un referendo vinculante en Cuba sobre la propuesta Cuba Decide. Y hace apenas una semana decidimos también pedirle a la población en ciertas áreas, principalmente en la región oriental y también en la capital, de que el que fuese a votar hoy, porque mucha gente rechaza ir a esta farsa, y aunque sean activistas de nuestra organización, aunque sean activistas de nuestra organización, aunque en nuestra organización tengamos una disciplina, es bien difícil convencer a alguien que durante tantos años, tiempo, ha rechazado esta farsa de que acuda a participar de ella. Una persona con dignidad, una persona que se respeta a sí mismo, le hace bastante rechazo a este burdo proceso. De todas maneras, convencimos a unas cuantas personas, activistas y otros colaboradores, simpatizantes de la organización, para que hoy pusiesen en la boleta, en vez de votar por alguno de los candidatos a delegados que nada van a hacer por el pueblo, que nada representan al pueblo, que son simples marionetas al servicio de la tiranía, que no van a solucionar ninguno de los graves problemas que tiene la población, ni van a defender ninguno de los derechos, de los muchos derechos y libertades que la tiranía nos pisotea, que no votasen por ninguno de esos individuos y que pusiesen en la boleta plebiscito, Cuba Decide, que reclamasen a través de este falso proceso eleccionario el derecho a que se consulte al pueblo si queremos o no continuar con el sistema, el régimen totalitario, tiránico, dictatorial que impera en nuestra nación. Como era de esperar, la represión fue de inmediato en los lugares, y repito, no convocamos a todos nuestros activistas en todas las regiones donde tenemos membresía a participar de esta cuestión, porque debemos recordar que estamos viviendo los momentos más difíciles en cuanto a represión, los momentos más difíciles que ha vivido la Unión Patriótica de Cuba en sus 6 años de vida. Más de 50 presos políticos, más de 70 asaltos con los consiguientes robos en nuestras viviendas, donde se roban desde nuestros alimentos y nuestras medicinas, nuestros equipos de trabajo, donde se roban o rompen todo cuanto encuentran a su paso. Este proceso, esta farsa electoral se ha realizado en un ambiente de terror
mayor que el que hemos vivido en los años anteriores, durante quizás los últimos 5 o 6 años. En medio de esa situación, nuestros activistas y varios coordinadores organizaron en su respectivo barrio esto de llamar la atención sobre Cuba Decide en las urnas, a través de la boleta, donde se vota por uno u otro candidato a delegado de barrio, a delegado de circunscripción. Y cuando hoy en la mañana nuestros coordinadores, los encargados, los que tenían la tarea, la misión de realizar esta labor, salían de sus casas, fueron detenidos. Fueron detenidos varios acá en Santiago de Cuba, en Manzanillo, y en el caso de Manzanillo hubo hasta tortura. Secuestraron a Juan Eduardo Salgado Jurado, se lo llevaron hacia una casa del Ministerio del Interior, alejada de la población, le vendaron los ojos para llevarlo hasta allí y allí le dieron corrientazo porque él iba gritando por el camino que lo habían secuestrado, que lo llevaban secuestrado y vendado y esposado, y en dicho lugar le dieron corrientazo en sus piernas, le torturaron de esta manera. Ese es parte del saldo que hoy ha tenido esta farsa electoral. Juan Eduardo Salgado Jurado, torturado con corriente eléctrica en Manzanillo, provincia Granma, en el oriente de Cuba. Acá en Santiago de Cuba fueron detenidos, y Carlos Amel me ayudará porque tiene el listado, Alexis Rodríguez Chacón, Vladimir Martín Castellano, Carlos Oliva Riverí. En el Poblado del Cristo fue detenido José Antonio López Piña, el coordinador en esa región. En Palma Soriano fue detenido Víctor Campa Almenare, y en La Habana tuvimos detenido a Giovanni Martínez Lemo. Estos activistas detenidos, ya habían ocurrido detenciones anteriores, en el día de ayer, antes de ayer habían registrado también la vivienda de un activista nuestro en Guantánamo, Henry Couto Guzmán. Es decir, la policía política ya estaba en movimiento para frustrar nuestros planes de contabilizar los votos y contabilizar el porcentaje de electores que ponían en la boleta Cuba Decide o pedían plebiscito. De todas maneras, algunos logramos llegar, otros no pudieron ni siquiera llegar por las detenciones, y aún los que no fueron detenidos, tenemos varios casos que le impidieron entrar a los colegios electorales a contabilizar los votos. Ellos van a testimoniar sobre ese particular. En el caso de Iriada Hernández Aguilera y quien les habla, José Daniel Ferrer García, llegamos en el reparto Mármol, acá en Santiago de Cuba, circunscripción 90, temprano en la mañana, presentamos nuestra solicitud a la presidenta del colegio electoral, de la mesa electoral, de que los votos nulos y los votos en blanco se contabilizasen como votos válidos de rechazo al sistema y a los candidatos que están, en competencia para este cargo de autómata, que servirán solo a los intereses de la tiranía. Nos dijeron que no procedía porque ellos declaraban ganador al que tuviese la mayor cantidad de los votos válidos en la circunscripción. Estuvimos dando vueltas por allí, vimos cómo se desarrollaba el proceso. Todo este proceso en la ciudad de Santiago de Cuba y en municipios cercanos donde hemos visto ha contado hoy con una muy triste participación. El nivel de participación es bien, pero bien bajo. De hecho, en horas de la tarde, militantes del Partido Comunista andaban desesperados buscando casa por casa a electores que se negaban a asistir a las urnas, coaccionándolos, presionándolos, le amenazan si trabajan en una empresa estatal con que se buscarían problemas con ellos, le amenazan si estudia, que se buscarían problemas en la universidad o en las escuelas donde cursan estudios si no van a votar, los amenazan de mil maneras, amenazan hasta los cuentapropistas que esto le puede perjudicar y que por ello la policía y los inspectores pueden tomar medidas constantes contra ellos. Son amenazas constantes, coacción permanente para hacer que estas personas obedezcan como ovejas sumisas y participen de este proceso, de esta gran farsa electoral. Con todas estas presiones, con todo y que Altamira lleva 2 días, el reparto Mármol, donde vivimos Iriada Hernández, Ian Gámez y quien le habla,
Altamira estaba completamente militarizado, como han estado militarizados otros repartos de la ciudad y otros municipios del oriente del país, y también el entorno de nuestros activistas en la capital, en La Habana. En Altamira, tropas especiales. El régimen dice que Cuba es el único país donde los pioneros cuidan las urnas. Eso es una gran mentira. Y cuando los pioneros han sido los que cuidan las urnas, ha sido por una sencilla razón. Ese proceso electoral nada define, de nada sirve, eso es una gran farsa, solo es un teatro a favor de la tiranía, para la tiranía darse el visto de democrática, y como ningún ganador, es decir, es de interés en verdad para la población, no hay un aplauso para el ganador, no hay entusiasmo, hay que ver las caras tristes de las personas que van a votar, hay que ver las caras tristes y hambrientas de las que están en la mesa electoral, de las que participan del proceso, las caras de cansancio, de agotamiento. Hay que ver el ridículo conteo de los votos, perdiéndose constantemente y volviendo a empezar porque se pierden y no saben qué voto es para uno o qué voto es para el otro. No sé si en este colegio donde estábamos Iriade, Jan y yo, ese nerviosismo se debía a nuestra presencia. Trajeron miembros de la brigada de respuesta rápida para estar sentados ahí entre el público que iba a participar o a observar el conteo de los votos. Trajeron a estas personas obligados porque son los llamados factores al servicio de la tiranía. Lo trajeron para que nos hiciesen coro ahí porque iban a haber 3 personas contrarios al sistema que íbamos a estar observando el conteo. Ahora, el conteo tampoco nos queda claro porque se pusieron lo suficientemente distantes y fuimos los privilegiados porque pudimos llegar. No sé por qué motivo decidieron que nosotros seríamos los que no íbamos a ser detenidos y los que íbamos a poder observar, pero a una distancia que nos impedía saber si lo que estaban leyendo era cierto o falso. Si cuando decían este voto es para el candidato William, si de verdad era el voto para William o era un voto tachado o anulado y ellos lo estaban dando por hecho. Y quienes participan de estas comisiones electorales, de estas mesas electorales, de estos colegios electorales, ninguno es fiable. Todas estas personas responden a los intereses del Partido Comunista. Todas estas personas son fieles instrumentos de la tiranía. Y si le dicen manipulen el conteo, manipulan el conteo. A pesar de eso, y tampoco le creímos, nos afirmaron que la participación había estado sobre el 80%. Así nos dijo la presidenta de la mesa electoral nombrada Danay, una enfermera de profesión, que estaba sobre un poco más del 80%. Es decir, que allí ya nos estaban reconociendo, cosa que dudamos que haya llegado a ese punto por la poca afluencia de público que vimos, que el 80 o un poco más de los electores había ido a votar, es decir, casi un 20% no asistió, aun cuando los buscan, cuando los presionan, cuando los coaccionan. Y de las 440 boletas que allí se depositaron, habían 18 en blanco, según el conteo que ellas hicieron, y 13 anuladas, con frases que no leyeron, que guardaron de inmediato en unos sobres y que no permitieron fuese observada por ninguno de los que estábamos ahí. Solo 3 opositores estábamos ahí observando y el resto militantes del partido y miembros de la llamada Brigada de Respuesta Rápida, incluso agentes de la policía política vestidos de civil. Fuera, más de 40 oficiales de la policía política y de tropas especiales, Policía Nacional, carro patrulla, carro de fuerzas especiales, fuera, con un claro objetivo: reprimir de inmediato ante cualquier protesta nuestra por la manera en que se desarrolló el proceso, falso proceso eleccionario, como ya he dicho en varias ocasiones. El porciento entre los que no participaron y los que anularon o dejaron en blanco la boleta pasa del 25%, según los propios cálculos de ellos, de personas que de una manera clara rechazan ese proceso electoral. En otros colegios la cifra fue aún mayor, pero Carlos Amel no puede dar unas cifras precisas ahí que él tiene anotadas, y tenemos los testimonios también de los detenidos, 2 de los detenidos el día de hoy: José Antonio López Piña, coordinador del OMPACO en la región del Cristo, y Vladimir Martín Castellano, que fue detenido en su vivienda apenas se levantó para impedirle que asistiese a al colegio electoral que le correspondía. A ver, por favor, cuéntanos los datos que tenemos de las personas a quienes les impidieron participar, a quienes les impidieron llegar, de todos ellos. Sí, mira, voy a comenzar mencionando
municipios y repartos donde hubo operativo policial en torno a las elecciones. Tenemos acá en Santiago de Cuba el reparto Altamira, también el reparto Mármol, Vista Hermosa, Mariana de la Torre y Veguita de Galo. Santa Bárbara, también Santa Bárbara. Tenemos también el poblado del Cristo, el poblado de Palmarito de Cauto en el municipio Mella, Palma Soriano. Varias circunscripciones en Palma Soriano vigiladas. También en la provincia Las Tunas, específicamente en el municipio Manatí. En La Habana tuvimos reportes de Calabazar, el reparto que queda en el municipio Boyeros, y en Centro Habana. Y también en Manzanillo, Granma. Hubo 7 detenciones, como adelantaba José Daniel. En este momento solo nos quedan 2 detenidos, el coordinador Carlos Oliva Riverí y el activista Alexis Rodríguez Chacón. Y bueno, ¿qué pudimos observar? Que en los casos de personas que iban a participar como observadores, solamente en 4 colegios de 15 se le permitió a los observadores, a los 15 observadores o a los 15 colegios que elegimos para observar, se permitió solo en 4 que pudiésemos realizar esta función. Se le impidió a Yenisei Jiménez Reina, quien pertenece a la circunscripción 62 del reparto 30 de noviembre en Palma Soriano, a Carlos Oliva Riverí y a Alexei Martínez Bayán, también al activista Ricardo Jiménez. Se le prohibió en la circunscripción 23 del reparto Mariana de la Torre de acá de Santiago de Cuba, a Rubén Torres Saiz en el poblado Palmarito de Cauto. Y llama la atención que en estos tres casos la policía política, a la hora del recuento de votos, se adueñó, se apoderó del colegio electoral, apostando a sus agentes en las puertas y también adentro manipulando el proceso. En los 3 casos mencionados se vieron agentes de la policía política salir con mochilas llenas de votos hacia una dirección desconocida. Ahora bien, estos colegios electorales, estas circunscripciones, corresponden a circunscripciones que nuestra organización tiene un gran activismo, que ha mantenido un sostenido activismo combinado con labores sociales y labores de información. Y estamos seguros de que ellos no quisieron que saliesen estos resultados debido a que más del 50%, y estamos siendo bastante conservadores, más del 50% de la población rechazó el proceso, rechazó al sistema comunista en general, a los delegados, al sistema electoral y al sistema castrista en general. Y bueno, además de esto, también podemos hablar de las propuestas que hicimos, todo esto dentro del marco de la iniciativa Cuba Decide, las propuestas que hicimos para que se contabilizaran los votos que ellos llaman no válidos como votos válidos, como reflejo de la manifestación de rechazo de los ciudadanos hacia el sistema. Y pues en el caso de Iriada Hernández Aguilera, que acá se encuentra, y en el caso de Saqueo Báez Guerrero en La Habana, pues la presidenta de la mesa la rechazó, la propuesta al momento de presentarla. En el caso de Alexei Martínez Bayán, en la circunscripción 23 de Mariana de la Torre, pues la presidenta del colegio la rechazó, la propuesta, pero él se dirigió a otra instancia, a la Comisión Electoral Municipal, y la presidenta luego tenía 2 horas para responderle, pero bueno, como a las 5 horas vino hasta la puerta de la vivienda en un auto y le entregó este documento donde consta que se rechaza la petición. Voy a leer el último párrafo. Dice: en tal virtud no es posible atender la solicitud realizada por Carlos Oliva Riverí, que fue detenido, que iba junto a Alexei y al activista Ricardo Jiménez a entregar esta solicitud y a observar en el colegio.
en cuanto a que se tenga como votos válidos de que las boletas en blanco y nulas, pues dicha propuesta no resulta procedente. En cuanto a las autoridades electorales, debemos actuar apegados a lo establecido en la referida ley electoral, disculpen, artículos 113, 114 y 119, sin prejuicio de que usted como elector, que está en su derecho de realizar cualquier propuesta futura en el momento pertinente. Es decir, firma Nitza Fuentes López, presidenta de la Comisión Electoral Municipal, Santiago de Cuba. Acá está. Y pues esta fue la conclusión, ¿no?, que tuvimos con respecto, es decir, los resultados a la presentación de esta propuesta. Y ahora por último voy a mostrar los resultados de las 4 circunscripciones en que pudimos realizar la observación. Empezando por la observación que realizó Iriad Hernández Aguilera junto a José Daniel Ferrer García en el reparto Mármol de la ciudad de Santiago de Cuba, circunscripción número 90, donde hubo un total de 440 personas registradas en el listado, es decir, lo que debían de votar. 440 boletas fueron las que se depositaron. El número de cuánto debían votar sí. no aparece por ningún lado porque ese es un colegio, no son circunscripciones. Ese es un colegio de los colegios que forman parte de la circunscripción. Ajá. Y buscar el dato no estaba allí, es decir, no estaba allí donde encontrar el dato de cuánto debían votar allí. Había que preguntarle a ella. Sí, y ella nos dijo que había votado un poquito más del 80%. Es decir, es el dato. El ocultismo de información siempre forma parte de todos estos procesos que el régimen realiza. Bueno, votaron solamente 452 o aproximadamente, 18 boletas quedaron en blanco y 13 anuladas, lo cual sumado al 20% y calculando el 20%, o mejor dicho, calculando el porciento de personas que no votaron y que dejaron la boleta en blanco y que la anularon, da que un 27% de todas las personas que debían votar rechazó el proceso. Entonces también tenemos acá la circunscripción número 89 del colegio número 1 del reparto Calabazar en el municipio Boyeros en La Habana, donde Saqueo Báez realizó esta labor de observar. Allí los resultados fueron 423 votos, en total deberían de haber votado 423 personas. De ellas solo votaron 385, anulados 24 y 6 en blanco. No votaron, por ende, 38 personas. El porciento de personas que anularon la boleta, que la dejaron en blanco y que no votaron, con relación al total de las que debían de votar, es el 16%. Tenemos también en el reparto Lawton de La Habana, municipio 10 de octubre, la circunscripción número 36 y la zona 7, la coordinadora de nuestra organización allí, Sonia de la Caridad González Mejía, nos dio los siguientes resultados. En total debían de votar, el total de votos 264, anulados 37, en blanco 30 y no fueron a votar 23 personas. En total el porciento de las personas que rechazaron el proceso es de 31,3%. El activista Yamani Ovalle León de el municipio Manatí en Las Tunas, a quien no le permitieron observar el proceso, no le permitieron ni siquiera votar, pero obtuvo los resultados y nos informa que 268 personas en total debían de votar. De ellos solo 212 ejercieron el voto, 25 anulados, y tenemos datos seguros de que estos 25 pusieron en su boleta plebiscito y Cuba decide, y 56 pues no votaron. En Cuba yo estoy plenamente convencido de que las votaciones por la candidatura de los delegados en los barrios es toda una farsa
y muchas personas van porque son seducidos, son sobornados sus intereses, son manipuladas sus necesidades laborales y su dependencia a las instituciones del Estado lleva a este pueblo a participar de este teatro electoral que orquesta el gobierno cubano, que es un teatro dirigido a proyectar hacia el mundo una falsa imagen de democracia y de libertad que en Cuba no existe realmente. Y fui detenido en el poblado del Cristo, en la circunscripción 38, perteneciente a la zona 284, cuando salí del domicilio para dirigirme a la mesa electoral ubicada en la avenida del poblado del Cristo, en la Casa de la Cultura, con una fuerte presencia de parte de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Política, donde fui introducido en un patrullero, el 546, a la fuerza, y de ahí me dirigieron hacia la tercera unidad, conocida como la motorizada, en la provincia de Santiago de Cuba, donde alega el instructor de la Policía Política que era un supuesto desorden público por la comisión electoral o por las elecciones en el poblado del Cristo. Ahí permanecí desde alrededor de las 10 de la mañana hasta las 9:15 de la noche, donde me soltaron. Yo, Vladimir Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, tenía que votar en la circunscripción 126, es decir, en Vistahermosa. Yo salí en la mañana, yo me levanto temprano y salí a la puerta de mi vivienda, y al ver que había movimiento de la seguridad del Estado y la policía, bajé los escalones y crucé a la acera del frente para ver qué es lo que estaba pasando. Y ahí fue abordado por el agente de la Policía Política, conocido como Jesús, y me dijo que tenía que acompañarlo. Me trasladó hasta la esquina de mi casa, donde se encontraba una patrulla escondida al doblar, y me montó en la patrulla y me trasladaron hasta la segunda unidad acá en Santiago de Cuba. Le dicen, se llama el Palacete, le dicen el Palacete, y ahí estuve detenido desde las 7 de la mañana hasta las 8:15, 8:20 de la noche, en el momento que fui liberado. Bueno, en nuestro caso, aquí en la circunscripción 23 de Mariana de la Torre, fuimos invitados por la jefa de la mesa electoral al conteo de votos. Esto debería suceder, o sea, a las 6 de la tarde, porque cerrara el colegio electoral. Una hora antes nos encontrábamos ahí, yo y el activista Ricardo Jiménez, y minutos después llegaron varios autopatrullas y varios agentes de la Policía Política, los cuales nos impidieron entrar. Tomaron por asalto, por así decirlo, el colegio electoral. Vale decir que hubo un movimiento extraño, habían contando unos votos arriba de la mesa, y minutos antes de las 6 de la tarde sale uno de la gente con una mochila, que sale con una mochila llena de algo, no parecía papeles, parecían boletas, y tomó su motor y se fue. Pudimos contactar la apatía que tienen los jóvenes. Tuvieron que salir a buscar a los jóvenes para, de una forma u otra, obligarlos a que fuesen a hacer este sufragio, porque por su propia voluntad ninguno cedía a ir. Y aún así, con todo el esfuerzo que realizaron, el 80% solo acudió a votar. También muchos funcionarios, que los factores que le llaman de la comunidad, tuvieron que ir a algunos lugares para que a las personas en su casa pudieran votar, ya que no asistieron a este colegio. No había privacidad de ningún tipo con respecto a los electores, donde podían plasmar su voto. Era totalmente abierto. En el caso nuestro, donde fuimos, era un comedor, y la persona debían de plantear su voluntad mediante esta boleta en un espacio donde se les suministra alimento a niños, porque es una escuela primaria, y ahí mismo, delante de todo el mundo, debía de notificar tu voto. No había ningún espacio reservado para hacerlo.